buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio de Cultura en Proceso. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe nuestro colega periodista, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, fundador del Grupo de Reflexión en Economía y Cultura y especialista en políticas culturales y diplomacia, Eduardo Cruz Vázquez. Bienvenido. No, pues un enorme gusto estar en este espacio privilegiado de la revista Proceso. Gracias, Eduardo. Eduardo coordinó los libros Diplomacia y Cooperación Cultural de México, una aproximación, Economía Cultural para Emprendedores, Perspectivas, y 1988-2012, Cultura y Transición, y es autor del libro Sector Cultural, Claves de Acceso, y recientemente coordinó el libro Es la Reforma Cultural Presidente, que tuvo como uno de sus resultados el primer debate cultural de la historia. Derivado de esto, Eduardo, recientemente haces unas propuestas de qué es lo que sigue en la transición que debería operar en la Secretaría de Cultura entre su actual titular, María Cristina García Cepeda, y quien pues hasta hoy se perfila como la secretaria, porque así la nombró Andrés Manuel López Obrador, Alejandra Frausto. ¿Cuáles son más o menos los puntos que tú estás manejando que deberían de suceder en esta transición? Gracias, Judith. Pues primero sí tengo que ponerse en honor a quien honor merece, y lo primero que quiero es reconocer ante el público de esta emisión que la revista Proceso, Armando Ponce, tu figura y muchos de tus colegas de la propia publicación pues han dado un apoyo muy importante en los últimos años a todo lo que es la promoción y difusión de la importancia de la cultura en la economía. Dicho de otra forma, pues el trabajo en muchos sentidos del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura del Greco, que está celebrando sus 9 años, y en ese sentido este libro de la reforma cultural que hicimos con Editarte Publicaciones, que dije Francisco Moreno y Moreta Foya, pues sin duda es un punto culminante de un largo proceso, porque no solo son los 9 años del Greco, sino es además toda la energía, la experiencia, digamos, la agudeza con la que 39 autores que participan en esta publicación, más todos los colegas del Greco, ¿verdad? Logramos pues un material, diríamos, muy importante, porque responde a un proceso de planeación, y esa es una forma de llevar la respuesta a tu pregunta, porque el libro se planteó como una serie de etapas. Digamos, es muy gratificante ver cómo cuando hay un sentido de la planeación y se va evolucionando en los diferentes procesos que van más allá de la simple edición del libro, pues ahora después de las elecciones entramos a esta etapa que nos lleva hasta el mes de septiembre, estos 2 meses, julio y agosto, y que son 2 puntos centrales que están planteados justamente en tu pregunta. Por un lado es el cómo nos insertamos, cómo tratamos de influir, cómo tratamos de hacernos sentir, cómo logramos que en la política de escucha, como la catalogó la propia Alejandra Frausto, ¿verdad?, se entiende que la transición o el traspaso de poderes entre quienes se van y quienes llegan amerita ser un proceso muy transparente y con las cuentas muy claras. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien hay como un procedimiento, digamos que no sé si lo va a modificar el equipo o los equipos de Andrés Manuel López Obrador, hay un procedimiento de entrega-recepción, como se le dice en la jerga jurídica. Si hay normas, pues, disposiciones legales para que tú firmes que recibes una dependencia, o los propios directores que lleguen a cambiar, en fin, son una movilidad impresionante que puede darse de funcionarios. Gran parte del ofrecimiento de cambio que nos ha ofrecido esta administración que llegará el 1 de diciembre tiene que ver justamente con la rendición de cuentas, justamente con la transparencia, la idea de que la sociedad no debe de tener más temas vedados o mayor secrecía que la que se conoce popularmente como los secretos de Estado, o las decisiones o juicios, criterios que conviene que nuestro gobierno no haga públicos. ¿Por qué? Porque forma parte de procesos en los cuales, pues sí,
digamos, una filtración o algo puede generar un problema mayor, entonces se entiende que se deposita la confianza en un gobierno para que haga esa parte, pero hay una buena parte que debe estar ventilada. De hecho, el Instituto de Transparencia pues es fruto de eso. Sin embargo, no es lo mismo el diario a diario que el cambio de gobierno. Entonces, esa es como la primera etapa de este mes de julio, ¿no? Y luego esto tiene que ver también con establecer los contactos necesarios para conocer e identificar a aquellos legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que estarían pensamos que van a estar más vinculados a las preocupaciones de la agenda cultural, ¿sí? Entonces hay rostros en ese sentido conocidos, ¿sí? Y ya si quieres luego platicamos de esto, pero estas son como las dos grandes orientaciones para responder a tu primera pregunta. Sí, de hecho entiendo que uno de tus planteamientos va en el sentido de la necesidad o de la idea de que pudieran presentarse ante el Congreso tanto la secretaria saliente o los funcionarios salientes como los funcionarios entrantes, pues me imagino que tanto a rendir cuentas como para presentar los nuevos proyectos. Pues digamos que hay fantasías. Una de esas fantasías que uno puede tener como estudioso y preocupado de estos temas es la concordia y la cordialidad que puede haber entre unos y otros. Yo creo que puede haber sectores del ámbito gubernamental en donde la rispidez puede ser una característica sin la cual no se entendería ese cambio. Piensa tú lo que va a ser el cambio de estafeta en CEP con el tema de la reforma educativa. Piensa lo que va a pasar con Procuraduría General de la República. En fin, hay ámbitos que sacan chispas nada más en el que los funcionarios seguramente se mirarán con un enorme recelo y además, bueno, pues buscando que las cosas sean claras. En cultura creo que eso no pasa. Yo tengo la impresión, no solo porque Frausto trabajó en el Conaculta antes de que se transformara en secretaria bajo las órdenes de Tovar y estando ahí la propia García Cepeda, ¿verdad? Yo pienso que en nuestro ámbito la cosa es mucho más franciscana, tiene un ámbito ahí como mucho más de concordia, creo yo, y por eso esta idea de que en este documento del que hablamos, que es un artículo, por eso la idea que no me parece descabellada, que muchos dicen que ¿por qué? ¿Qué tiene de malo que Raúl Padilla o César Moeno o Consuelo Sáizar sean invitados en un momento de este proceso a que, además de los documentos que ellos entregan, sobre todo el caso de Padilla, ¿verdad?, sean una suerte de observadores, asesores, ¿no?, que puedan empujar también con ideas a la propia Alejandra? Yo creo que eso sería un enorme gesto. Y este otro que tú refieres, o sea, el gobierno termina el 30 de noviembre, entonces la corresponsabilidad que hay, por ejemplo, en la propuesta de integración de presupuesto es algo que deben de trabajar juntos. Sí, o sea, no se trata de que Hacienda le diga al equipo de Andrés Manuel, bueno, pues como ya llegaste, pues tú diseña a tu gusto el presupuesto. No, ellos todavía tienen responsabilidades igual que todo el equipo de García Cepeda. Entonces, pues que acudan al Congreso una vez instaladas sobre todo las comisiones de cultura, que además deberá de ocurrir por obvias razones, pero que se acompañen y que estén ahí. A ver, discúlpeme, me pregunta esto un legislador, yo tengo a la secretaria en funciones con la que va a ser, echándose la mano en el sentido de compartir la información. Yo estoy diciendo que se vuelvan cómplices unas a otras o que hagan cualquier otra cosa, no. Y yo creo que este artículo publicado en días pasados en Confabulario del Universal, pues lo que busca, que no sé si lo vaya a lograr, es como sentar los primeros puntos para decirles, hay un formato tradicional, innoven. De hecho, mi nota termina diciendo que esta es la oportunidad de innovar, y yo creo que para el conjunto de este gobierno entrante, como particularmente para Frausto, es una enorme oportunidad de ponerle mucho carácter a las cosas, de lanzar esa señal fundamental de que de las palabras, como se dice, se pasan a los hechos, y que sí hay en ellos están suficientemente robustos para entender que es un proceso histórico y como tal
tienen que echar toda la carne al asador, no porque vaya a haber cacería de brujas, ni porque vaya a salir Fausto a decir alguna cosa dura contra su predecesora, ¿no? O sea, su antecesora, perdón. Entonces, en fin, yo creo que ese es un poco el espíritu de esta serie de propuestas. Quizá, como planteas esta idea de invitar, pues no a quienes fueron sus contendientes, porque incluso los debates también se dieron de manera muy tersa, no hubo pullas ni nada por el estilo, entre quienes estaban representando a los candidatos a la presidencia, como dice César Moeno, Raúl Padilla, Consuelo Sáizar, sumados a un proyecto que quizá más bien de esencia pareciera distinto a lo que ellos planteaban, aunque hubo muchas coincidencias, ¿no? Pero, digamos, fuera de César Moeno, que él va a tener que seguir dentro del instituto o seguirá dentro del instituto porque es investigador dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues no se ha visto que una secretaria o anteriormente presidente del CONACULTA llamara a su antecesora a colaborar, ¿no? En el caso de Consuelo Sáizar, en el caso de Raúl Padilla, pues él tiene su propio ámbito en la Feria del Libro Internacional de Guadalajara, ¿no? Bueno, yo creo que lo que tu planteamiento nos hace pensar, Judith, es en los usos y costumbres. Digo, evidentemente parece un despropósito, pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que es un gesto de concordia en un proceso electoral en el que ganó y avasalló tiene oídos y tiene consideración, pero vuelvo a lo mismo. Tiene que ver mucho con el medio. Digo, quizás en otras áreas sea muy difícil pensar en eso, porque hay una rispidez muy particular, pero en este no. Ahora, en realidad, no es tampoco del todo sorpresiva mi propuesta, porque, digamos, tú lo viviste y muchos de quienes ven esta emisión recordarán por sus características, su edad. O sea, Sari Bermúdez, cuando estaba en el equipo de transición, también tuvo mucho acompañamiento de Rafael Tovar. Ella lo agradeció justamente en ese traspaso de la institución del CONACULTA de Zedillo al CONACULTA de Vicente Fox. Sí, quizás podemos acusar que en el caso de Fox a Calderón hubo como un gran vacío. Recordarás que de hecho no hubo formalmente un coordinador en aquel entonces por el lado de Calderón. Sergio Vela pareció ya muy avanzado el proceso de triunfo ya incluso de Calderón en las urnas, sí, pero ahora mismo creo que estamos en esa posibilidad insisto, de sentar ese precedente, digamos. Yo creo que esto es cuestión también y sería interesante, ¿no?, escuchar qué piensan ellos sobre esto. Y bueno, de todos modos, pues como dices tú, bueno, César, bueno, seguirá en el INA. Y Raúl Padilla es una figura con la que están acostumbrados a manejar, entonces sería como mucho más, digo, no tendría por qué ser sorpresivo que Padilla apareciera en algunas reuniones validando una transición en la cual todos creemos. Ya. Y bueno, uno de los temas que planteas que son necesarios que sí se discutan o se elaboren entre los dos equipos es el presupuestal, ¿no? Que ya tiene que resolverse, pues digamos es una de las primeras acciones que debe resolver el próximo Congreso, ¿no? La aprobación de este presupuesto. Así que además va a ser, supongo que estaremos a la expectativa de ver si hay un aumento o viene una disminución, si viene la austeridad o se manifiesta un interés a la cultura. Pues sí, pues para eso no hay como una respuesta cabal, porque tú sabes que durante el proceso electoral Andrés Manuel López Obrador fue prácticamente no abordó el tema, corrigiendo mi expresión, o sea, tuvo por ahí en alguna entrevista en tercer grado donde se refirió a que a México lo había salvado su cultura. Sí. Entendemos que Andrés Manuel a los lugares donde había rituales se colocaba toda la vestimenta o aceptaba todas estas
formas de expresión cultural de comunidades indígenas. Sabemos que tuvo el acierto, digamos, ahora se puede ver así, en aquel momento se veía como un despropósito, de nombrar un gabinete y en eso poner a esta Alejandra Frausto. Sabemos que tuvo en un momento dado ciertas expresiones que llegaban por escrito del programa del proyecto de Nación, pero en realidad el hoy virtual presidente de la República no se ha sentado ante la prensa con su secretaria de Cultura, no ha hablado nada. Incluso sorprendió mucho que durante la conferencia de prensa que dio el gabinete social, como le han llamado en este momento, está educación, desarrollo social, cultura, indígenas, etc. La intervención de Frausto, claro, a provocación de la prensa, se circunscribía estrictamente sobre si Los Pinos se va a hacer un centro cultural, cuando Alejandra, pienso, debía haber revertido ahí y decir, sí, pasa esto, pero quiero decirles que el presidente apuntalará una política cultural, en fin, o sea, no sé si fue un poco el pánico escénico de estar en esa forma ya, digamos, en un franco debut como futura secretaria, pero entonces con esos antecedentes es muy difícil saber cuál va a ser el comportamiento de los legisladores a la línea que les dé el Ejecutivo, porque eso no va a dejar de existir nunca. O sea, la bancada va a responder a las iniciativas. De hecho, en la agenda que presentó Andrés Manuel después de reunirse con sus legisladores, no hay ninguna mención al tema cultural, digamos, no hay, nada más habla de que se va a preparar el paquete de ingresos y de egresos, ¿sí? Me da la impresión de que, salvo aparezca un elemento recaudatorio nuevo, que las reingenierías presupuestales sean verdaderamente rápidas y muy eficaces, sí, yo creo que nos van a repetir la misma dosis del año fiscal que está circulando. O sea, yo no tengo la impresión de que para el 2019 vaya a haber un aumento importante, que no es aumento, corrijo, que es recuperar algo de lo perdido. Cuando terminó el sexenio de Calderón, si mal no recuerdo, andaba rondando en 18,000 millones de pesos con los etiquetados y las muchas adiciones que se hacen. Este gobierno termina con poco menos de 13,000. ¿Sí? Entonces, si a eso le agregas la inflación, la devaluación natural, el costo de vida, las divisas para muchas cosas que hace la parte cultural, no puedo calcular cuál es el deterioro del presupuesto. Y si ya de todos modos con 18,000 decían que no alcanzaba, ¿sí? Entonces, de hecho, en los diálogos que promovimos, como en otros que se generaron a partir de él, pudimos ver expresiones muy diferentes de dobleteo, triplico, el 1% del PIB, o sea, muchas cosas electorales. Sí, en esa Alejandra Frausto también hizo que el propósito era llegar a 3 veces el presupuesto, no sé, no importa, digamos, no me acuerdo con precisión, pero es que sabemos que el Congreso puede decidir, pero a partir de lo que tienen, es como tu salario en la revista. O sea, tú no puedes tomar decisiones más allá de tu salario, salvo te endeudes. Bueno, pues en el gobierno es más o menos lo mismo. Entonces yo creo que lo sensato sería mantener, digamos, un equilibrio de este recurso destinado al sector cultural de gobierno, ¿sí? Sí esperaría que repusieran algunos dineros de los etiquetados, ¿sí? Sí esperaría que los gobiernos de los estados pudieran recuperar algo de lo que se llamó el presupuesto piso, ¿sí? Que era hasta el 2016, sí, eran alrededor de 34 millones de pesos anuales, que son muy buenos para estados donde sus congresos no les dan dinero, sí, en fin, pero la especulación nos hace pensar que no va a ser una manera fácil. Veremos también ahí hasta dónde Frausto puede apalancar con sus legisladores, más allá de la instrucción de AMLO, o sea, ¿qué puede apalancar ella? No solo con los de Morena, sino cómo puede aliarse con otros legisladores de la oposición, por supuesto,
para que le ayuden a empujar ciertas asignaciones para el 2019, lo que obviamente seguramente va a tener un etiquetado muy claro, pues va a ser la transformación de Los Pinos. Si en el documento, como tú sabes, yo propongo que esto se deje en paz durante el 19, que se haga el estudio de factibilidad cultural, además de todas estas cosas hermosas de la arquitectura y esas cosas, y se programe para el 2020. Pero si sigue este empecinamiento de que como obra emblemática para empezar y desacralizar donde la mafia se asentaba, ¿verdad? Entonces seguramente el único etiquetado fuerte que vas a ver para el 2019 es lo que el destino, perdón, el grupo legislativo le quiera decir, o sea, que hagan una estimación y digan cuánto necesitamos para que dentro de un año esto abra puertas. 100 millones, 150 millones va a costar la adaptación, echarlo a andar, crear las plazas o los contratos. Vienen muchos retos en ese sentido, entonces a lo mejor eso lo ves, ¿sí? Entonces pues ahora hablan de reestructuración de diferentes áreas de la administración pública. Yo he escuchado, por ejemplo, la idea de fortalecer todo el sistema de medios públicos y concentrar en el Sistema Nacional de Redifusión todo, que implica quitarle el 22 a la Secretaría de Cultura, implica quitarle radioeducación, implica quitarle el IMER a la Secretaría de Educación Pública, que ha estado satelital entre Presidencia y Secretaría de Educación Pública. O sea, no sé si esto implique quitarle RTC en una buena parte de Gobernación. Entonces, bueno, pues tuvimos las elecciones más grandes de la historia con un costo también muy gigantesco, entonces se puede aplicar aquella sentencia que pagamos por ver. Es el rescate del patrimonio dañado por los sismos. Entonces, incluso la urgencia de rescatar este patrimonio que es tan emblemático, simbólico para las comunidades, pueda postergar por sí mismo el proyecto de Los Pinos, ¿no? No creo. Yo creo que el tema de Los Pinos tiene que ver con un hecho ante todo simbólico. Yo no dudo de las buenas intenciones que puedan tener de que Chapultepec tenga más atractivos, por decirlo. Porque pues en esencia sería eso. Cruzando la acera está el Auditorio Nacional, está la feria, ¿verdad? Y si te metes más hacia acá, pues están los museos. Entonces lo que haces es rescatar una porción del bosque Chapultepec, ¿verdad? Para que se integre a esta gran masa de servicios que está ahí, ¿no? Pero como esto tiene que ver, es como lo del avión. Sí. O sea, hay cosas que ofreció Andrés Manuel que yo no vería mal como ciudadano que se desdijera de ellas. O sea, si a mí me dice ahorita no voy a vender el avión porque ya me di cuenta de que sí es útil, pues yo le diría, pues bravo, no pasa nada. O sea, todos los presidentes de las islas X tienen pequeñas avionetas para moverse porque es el ejecutivo, ¿no? No, yo creo que no está en riesgo eso. Y tampoco creo que vaya a entrar dentro del paquete formal del presupuesto de la Secretaría. Yo pienso que si este Congreso que viene, que se instala en septiembre, y sus comisiones de cultura quieren realmente destinar recursos, van a tener que operarlos a partir del Fonden o a partir del fideicomiso que ya tiene creado Lina desde hace 1000 años, donde caen recursos adicionales para ciertas obras y trabajos del propio instituto, pero no podrá ser una asignación, o sea, se podrá ver como una asignación adicional al presupuesto operativo normal, pero tendrá que manejarse con un paquete especial que además va pegado con los otros temas de la reconstrucción, que nuestro amigo Carlos Villaseñor ha insistido mucho que también el rescate es del patrimonio material, no solo del material, pero también está la vivienda, están los servicios. Entonces yo creo que si hay algo, va a ir en ese paquete. Pero evidentemente algo van a tener que destinar. Pero, insisto, Judith, yo creo que esto va a ir en un tambo. Mi especulación me hace pensar que esto va a ir en una olla en donde se mezclan diversos ingredientes de la reconstrucción. Yeah. Y finalmente te preguntaría, después de este breve periodo de transición, ya cuando esté trabajando el nuevo equipo, podemos esperar realmente muchos cambios que hagan que se distinga un gobierno de izquierda del que estaba en la Secretaría de Cultura.
Mira, esto es como los hijos, cuando los estamos educando, como cuando nosotros nos educaron. O sea, si tú a un hijo le insistes en que debe de llevar la ropa al cesto, la basura, que por favor lave su plato, o sea, los pequeños detalles que hacen la casa, que hacen un hogar, o cuando tú vives solo, en fin, tienes como rutinas que sabes que tienes que mejorar. Yo aplicaría esta imagen al después del 1 de diciembre. Creo que no solo Frausto y la gente que vaya a acompañarle en su equipo de trabajo, sino toda la administración, los legisladores, tienen la obligación de sembrar diario esos pequeños detalles que nos están haciendo ver cambiar las cosas, para que empecemos a sentir que por algo se hizo, ¿no? Y que ya empezamos a notarlo. Lamentablemente, pues como ya se ha señalado, pues los grandes desafíos del sector cultural, no solo los del sector gubernamental, son muy grandes, son muy vastos, y no todos podrán solucionarse. Y además no olvidemos un detalle más, Judith, que forma parte incluso de la estrategia del libro y se menciona en este artículo también. Recordemos que el año que entra es un año fundamentalmente de consultas. ¿Por qué? Porque la ley de planeación, salvo la autoridad que llegue y disponga no hacerle caso, o la ignoren, pues, o la cambien la Constitución para ya no hacerle caso, pues hay una ley que tienen que observar, y esa ley se llama Ley de Planeación. Entonces, el primer gran segmento de la Ley de Planeación es la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí? Y hay que organizar foros y las dependencias tienen que hacerlo, etc. Y luego cada dependencia, en el caso de cultura, cobra mayor importancia, tiene que elaborar lo que se llama su programa sectorial. Entonces vamos a iniciar por primera vez un sexenio con Secretaría de Cultura. ¿Eso qué quiere decir? Que el desafío de Frausto es también cómo concilia todo lo que prometieron, ofrecieron, ellos mismos consultaron, cómo lo traducen primero a las grandes directrices del Plan Nacional de Desarrollo, que seguramente, pues ya ves, aquí también todos los sexenios le ponen un nombre a sus ejes transversales y todas estas cosas, es una cosa técnica, y luego ella tiene que derivar todo eso a su propio programa como secretaría, pero además tiene que ser sectorial en el sentido de que no solo atienda lo que el gobierno tiene que hacer, sino que involucra al sector social y privado, que involucra a todos los jugadores de la cancha. Recordemos que si algo ha cambiado en estos años y que está plasmado en este libro que referimos al principio, y es un signo también, digamos, de la forma en que, sobre todo Frausto y Padilla, que tuvieron más tiempo para esto, se desplazaron con tirios y troyanos, se desplazaron con microempresarios y con organizaciones de la sociedad civil, algunos casos con grandes empresarios que tienen negocios que afectan el sector, y con todos aquellos que ven sobre todo la función pública. Entonces, un programa sectorial implica que no solo son las grandes directrices de lo que el gobierno va a realizar, sino de lo que también piensa hacer en esa colaboración, en ese mutuo apoyo y en esa capacidad de atender a las otras clientelas del sector, que son las clientelas empresariales y las clientelas que están dentro de la sociedad civil. Entonces, si piensas en eso, pues viene un año fundamentalmente del gran reto, es si serán ellos capaces de entender que estos instrumentos no deben ser meros trámites, y después, chao, ya lo hiciste, ya lo imprimiste, ya lo entregaste y te vas al cotidiano, ¿no? O sea, sí, a seguir tapando hoyos porque no te dan suficiente lana, porque la ley no se modificó, porque ya surgió otro bomberazo, porque ahora llegó un aguacero y le dio en la torre o una zona arqueológica. O sea, ¿me entiendes? O sea, el problema es cómo logras solventar el concepto realmente de planear un desarrollo contra lo que el día a día te va marcando. Estamos acostumbrados a que sea más bien todo anárquico, o sea, salvo las excepciones, que en su momento sería interesante hablar de las virtudes de lo que este sexenio logró, o lo que se logró en esta administración, que algunos aciertos hay, por supuesto, ¿sí? El problema es que siempre vivimos a salto de mata, y si algo puede cambiar la historia, o si juntos haremos historia, como dicen, es justamente eso, es hacer notar desde el principio que sí hay forma de cambiar, y que todo lo que nos dedicamos a
a rasgarnos las vestiduras con todo lo que nos parece que no está bien, etcétera, nos van a dar chamba para escribir de lo bien que salen las cosas. Eso es lo que desearemos para todos. Ya. Pues muchas gracias, Eduardo. A ti, muchas Judith, gracias por haber gracias estado a Proceso, en un este enorme espacio. gusto y seguiremos dando lata. Bueno, pues muchas gracias. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Soy Judith Amador Tello y los espero en el siguiente espacio de Proceso en la Cultura.